Entonces la primera era, ¿por qué si se busca obedecer al primer mandamiento se está automáticamente en guerra con los que odian a Dios? Porque el primer mandamiento de alguna manera pone énfasis que el cristianismo o la religión cristiana o los mandamientos no es un pensamiento más o es algo o una creencia más entre todas, ¿no? Porque el primer mandamiento es absoluto. Se dice inmediatamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, tendrás otros poderes, sistemas, ley o forma de vivir fuera de mí, dejándose que la autoridad última y la única creencia verdadera, ¿no? Entonces, por eso automáticamente los que odian a Dios estamos en guerra contra ellos, porque ellos igual tienen sus mandamientos, tienen su ley, tienen sus fundamentos. Entonces nos van a ver como un rival, pero no como un rival que se autoproclame como un pensamiento más, sino como el pensamiento o la verdad absoluta. Entonces, esa es más o menos lo Sí. que digo en esta primera. Sí, ahí cuando mencionan del primer mandamiento, creo que de una vez nos lleva a pensar, o sea, qué es lo que comparte las otras personas que no tienen a Dios en su corazón, porque no han sido regenerados, ¿no? Un corazón de piedra. Y posterior a eso, entran en conflicto nuestros pensamientos. Por ejemplo, que yo busco servir a Dios, por ejemplo. Yo busco servir a Dios, tener primero ese centro y posterior comienzo a reflejarlo con mi prójimo. Pero las otras personas, por ejemplo, pueden pensar, no, yo busco primero guardarme a mí y hacer todo lo necesario para guardarme a mí primero y después pienso en las otras personas. Solamente con decir eso ya comienza ese conflicto. Y creo que siempre nos pasa como creyentes cuando estamos compartiendo con compañeros del trabajo, bueno, hasta a veces es curioso porque a veces pasa con los mismos hermanos que hay discusión en temas de este tipo, ¿no? Pero es crucial, ¿no? Es crucial que solamente hay un Dios y posterior a eso todo queda como rebeldía. Yo creo que ella ya también comparte la segunda pregunta que veremos ahora. Lo que me hizo pensar esto es que finalmente Dios es el que Él es el que dice qué es la justicia, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, buscar a otro Dios, buscar otra ley, finalmente. Y bueno, el hermano Yusef también aquí habla de la imposibilidad de la neutralidad ante Dios. Claro. Y que, bueno, el llamamiento es vinculante para todo hombre y por tanto todos los seres humanos están llamados a no servir a otros dioses, sino al único Dios verdadero. Eso es lo que nos comenta el hermano Yusef. Él lo representa citando varias veces pasajes que se referían como a la necesidad que tenían ellos de ver el futuro o de predestinar las cosas, ¿sí? Del por qué el culto a Moloch tenía que mostrarse como tan diferente al servicio al Señor, y de que como si uno decía servir al Señor tenía que necesariamente estar en contra de las prácticas por cuanto pues tenían relación con la adoración a ese ídolo. Entonces, claro, si adoramos a Dios, nuestras prácticas serán distintas, nuestra forma de adorar a Dios es distinta. Necesariamente, eso implica que nosotros no aceptemos, por ejemplo, la adoración al Estado o a Baal o a cualquier ídolo de los hombres, porque al ellos adorar a un ídolo, sus prácticas son inmorales. ¿Sí? Ahí tienen el sacrificio de bebés, tienen, bueno, la cantidad de adoraciones que se inventaban pues para sus ídolos. Entonces pienso que es la relación, ¿no? De las prácticas y el Dios al que servimos o adoramos. ¿Tienes que declarar la guerra para estar involucrado en ella? Bueno, uno lo declara viviendo de alguna manera los mandamientos y el servicio al Señor. Automáticamente uno entra ya en ese sentir, en la guerra, ¿no? De ideas, de argumentos,
de religión, guerra de más de idea, ¿no? Y obviamente el Estado va a querer de alguna manera impedir, o ya sea cual sea el rival del cristianismo, va a querer como cortarnos las manos, pero en un sentido ya aplicando de alguna manera los principios de Dios, la adoración al Dios único verdadero, la forma de vida, desde ahí ya estamos declarando la guerra a la cultura, al Estado y a toda creencia que es contraria a Dios automáticamente, ¿no? No necesitamos de alguna manera anunciarlo, sino ya con nuestra forma de vivir y adoración a Dios ya lo demuestra. Por ejemplo, en las Amazonas, ¿no? En los indígenas, hay una política de los burócratas ya tanto en los países como Brasil, ¿no? De que hay que respetar su cultura, su creencia y no debemos juzgarlo con nuestros valores, ¿no? Entonces ellos, el Estado no les gusta, por ejemplo, que los cristianos entren a las Amazonas a cambiar esas civilizaciones y esas costumbres horribles que hay a veces. Por ejemplo, la costumbre de sacrificar, ahí existe todavía de niños, ya sean ciegos, mudos o hay muchas, ¿cómo se llama esto? Los indígenas, las tribus, perdón, que ven esto como malo y lo sacrifican. Entonces, mucha parte del interés de los misioneros allá en el Amazonas es entrar para rescatar a esos niños. Pero el Estado, los burócratas, impiden esta batalla cultural del cristianismo porque sabe que el cristianismo va a cambiar los valores y va a cambiar todas esas creencias. Entonces, le hace la competencia de alguna manera en esta área, ¿no? De las misiones y quiere que el cristiano no entre a esta cultura a rescatar niños, sino que ellos sigan con su moralidad subjetiva, porque en realidad todo es subjetivo, ¿no? La presuposición del Estado. Y ahí se ve eso, ¿no? Que por causa de esta mala doctrina, ¿no? De que tengamos los dioses que queramos, total, toda la vida es válida y no nos juzguemos los unos a los otros, se ocurren estas matanzas, ¿no? De niños en Amazonas, que los cristianos sí o sí están haciendo la guerra y están entrando y están salvando, ¿no? A niños. Bueno, un ejemplo que se me vino. Creo que todos pasamos por ese proceso en que, bueno, creo que los que no nacieron en familias cristianas, en el sentido de que, por ejemplo, en el momento de mi conversión, posteriormente tenía ese deseo de leer la Biblia en cualquier lugar y lo leía en la universidad. Cuando lo leí en la universidad, todo el mundo mirándome, todo el mundo como que estás leyendo, porque lo lees, y solamente afirmar pequeñas cositas que yo sabía en ese momento, ya eso era trifulca. No necesitas decir, saca una espada o algo por el estilo para tú ya entrar en esa guerra. Creo que en los lugares, en los países que no afirman lo que ellos creen, de una vez en estos países más radicales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? O vas a la cárcel, o en otras medidas te pueden hasta matar, te persiguen. Y creo que ya hay bastante evidencia de esto por la información, ¿no? Que recorre. Así que claramente no necesitas declararla para ya tú estar en esto. Es algo que Dios reclama en el primer mandamiento. Finalmente tenemos ese concepto de que no hay neutralidad. Y es bueno hacer la salvedad que hace el hermano Sáez y bueno, también Rushduni, ¿no? Que era muy diferente como el juicio que se debía ejercer contra los idólatras y los falsos profetas que llevaban a la idolatría, que por ejemplo con las culturas paganas. Si nosotros esperamos es ir y evangelizarles, ir y que sean regenerados por el Espíritu Santo, a diferencia que sí consideramos que, por ejemplo, un falso profeta que esté guiando al pueblo del Señor a la idolatría sí debería recibir su juicio, como está estipulado en la ley del Señor. Que nosotros no pretendemos llegar a cualquier cultura y formar una guerra santa, por decirlo de alguna manera, sino regeneración en vez de revolución. Ya, dice, ¿cuáles son las posibles manifestaciones externas de tener o servir a otros dioses, además del único Dios verdadero? Yo creo que en esta parte un claro rechazo, inconformidad, repudio, llegamos a ese punto, porque ya comprendemos que
en el momento de esta regeneración, ¿no? De esta obra del Espíritu Santo, que no nos pertenecemos a nosotros, sino le pertenecemos a Dios, y por ende vamos a la Escritura, revisamos qué es realmente lo que Él llama bueno, qué es lo que llama malo, y también, lo más importante también, ¿no? De ver todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra y todo lo que tuvo que sufrir. O sea, tener en cuenta eso, y eso me recuerda que ahí estaba escuchando un audio de un hermano, ¿no? O sea, ir como a lo básico, porque se nos olvida, a veces lo escuchamos, o lo escuchamos una vez y que ya lo aprendimos. Pero creo que eso es lo principal, ¿no? Ver del Evangelio, ver de qué significa el Evangelio, ¿no? Si primeramente presentarte de dónde viniste y por qué deberías ni existir. Y entonces, posterior a eso vas a sentir como que la necesidad de qué estoy haciendo, por qué sigo en esto, si sabemos que esto no le agrada a Dios. Y por otro lado, ver la necesidad de también compartirlo, también de enseñar, de llevar a otras personas, al prójimo y hasta a nuestros propios hermanos que no conocen o no reaccionan porque no está tanto tiempo viendo todas estas cosas que parecen normales, pero no es normal, no es normal. Así que todos estos sentimientos o estos pensamientos creo que siempre salen a la luz al momento que uno ahora no es esclavo al pecado, sino esclavo a Dios, a Cristo. Yo esta pregunta la pensé como desde un punto de vista más general, recordando cuando Israel rechaza a Dios como rey, y ahí Dios le dice a Samuel que cuáles son todas las consecuencias que va a haber, que finalmente las manifestaciones externas, como dice la pregunta, la vemos hoy en todo lo que dicen, como al final que son como maldiciones, que pide que el rey va a pedir su diezmo también, tema de los animales, de los siervos, que todo le va a pertenecer a él. Entonces eso creo que es lo que yo veo como manifestación externa y el sacrificio total que está pidiendo ese otro Dios. Sí, no sé si también tendría relación como las prácticas de adivinación, brujería, el consultar a los muertos, porque sí, tiene las consecuencias que están en Samuel, y yo creo que las deberíamos listar porque Rushduni las listas, son 6 exactamente, que son como que los jóvenes tendrían que ir a la guerra, que las mujeres tendrían que prácticamente trabajar para el rey por medio de todo lo que hacían, que se habla de los impuestos, también lo que tú decías, y esas cosas, o sea, además de que no solamente empiezan a consultar pues con brujería, encantamientos, que creo que es una de las primeras manifestaciones que se habla en el texto, también están esas manifestaciones que tú dices, o sea, esas consecuencias de pedir un rey, de pedir a alguien diferente a Dios que les gobierne. Y pues vemos actualmente, ¿no? O sea, en cualquier lugar donde reina el Estado hay paganismo. Se está buscando de alguna forma adivinar el futuro o, como ellos lo llaman, ingeniería social, tratar de alguna manera de guiar la sociedad a lo que ellos quieren de acuerdo a sus preceptos y cómo lo planean. Incluso en la economía lo ven ya con los keynesianos, Keynes, que habla del planear la economía, de la estadística como una forma de poder planear la economía, de cómo se involucra toda esa planeación para lograr tener ese decreto del Estado. Creo que también es una manifestación externa de la idolatría. Yo lo voy a responder más o menos parecido en el contexto más de la iglesia moderna actual, porque dice cuáles son las posibles manifestaciones externas de tener a otro Dios además del único Dios verdadero, y es lo que la iglesia ha caído, ¿no? De servir a Dios y al Estado a la vez, sin que se dé cuenta. Y Jesús es bien claro, me recordó también esta pregunta de la cita de Mateo 6:24, cuando Jesús dice, no puedes servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces estaba pensando en qué manera la iglesia hoy en día, con estas manifestaciones externas, al servir a dos señores, está aborreciendo a nuestro Dios. Por ejemplo, la iglesia, al estar de acuerdo que la educación debe ser estatal, universal, gratuita o de calidad,
está de alguna manera diciendo que el Estado debe ofrecer ese servicio y la Iglesia no, que las materias lenguaje, matemáticas son todas neutrales y que la Iglesia o la Biblia no tiene realmente parte en esas materias. Y lo que se está aplicando es que se está entregando entonces los hijos cristianos al Estado, como también se sacrificaba, no es el nuevo sacrificio. Moloch, se presentaba a los niños a Moloch. Hoy en día la Iglesia, sin darse cuenta, está ofreciendo sus hijos al Estado, a sus instituciones, para que sean conforme a la imagen de este Estado. Entonces, de esa manera, vemos que la Iglesia, al tener dos señores, ¿no?, está aborreciendo el mandato de Dios y aplaudiendo al Estado, que es el nuevo Moloch. Así también cuando la Iglesia no enseña sobre el diezmo o lo enseña mal, ¿no? Hoy en día la Iglesia o no enseña del diezmo, o si enseña del diezmo, lo enseña mal, ¿no? Pero aplaude y están de acuerdo de que el cristiano no debe evadir impuestos, que el impuesto es necesario, porque el impuesto cubre todo esto, y tenemos toda esta tontera, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo están aborreciendo a nuestro Señor la Iglesia de hoy. O sea, de alguna manera enseñan mal el impuesto verdadero, lo que demanda Dios, o de alguna manera lo quitan ya despasado del viejo pacto, pero miramos al Estado y decimos, no, ahí hay que dar, sí, ahí no debemos evadir impuestos, si no, no somos cristianos. Entonces, ahí se ve cómo esta manifestación externa, ¿no?, lo estoy llevando a la Iglesia, de prostituirse, de amar a uno y aborrecer a otro sin darse cuenta. O también tiene los cristianos que tampoco creen en el diezmo, pero los impuestos no tienen ningún problema. Entonces, sí. Sí, para el tema al respecto, hay un buen audio en Cultura Reformada, el de Bohidar Marinov. El diezmo, la responsabilidad y la presencia. Y la presencia, exacto, que es como esa manera de poder refutar, porque incluso en el Círculo Reformado es como muy casual, ¿no? Decir que bueno, que eso hacía parte de la ley mosaica y que incluso eso ya no aplica para nosotros, o que se basan en Melquisedec para poder cobrarlos, y pues al fin y al cabo acaban haciendo, pues sí, alguna forma lo que ustedes dicen, ¿no? Buscan que la gente no evada sus impuestos, les invitan incluso a que los paguen y lo hacen ver como algo honroso, algún cristiano verdadero, un hombre piadoso paga sus impuestos según ellos. Y tratan de menoscabar el diezmo, de decir no es necesario, o incluso no se hablan de las obras de misericordia, cómo se deben hacer, cómo se debe apartar el dinero para esto, sino que esperan a que el Estado incluso haga las obras de misericordia. ¿Sí? Pagamos nuestros impuestos para que la Iglesia ya no tenga que hacer esto. Sí, ahora es un asunto más del Estado. ¿Cómo se relaciona nuestro estudio del primer mandamiento con las palabras de Jesús? Brille así vuestra luz entre los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera en tu vida diaria puedes manifestar con tus acciones tu adhesión al primer mandamiento? Yo creo que aquí la relación que busca hacer tiene mucho que ver con las manifestaciones externas, con nuestra práctica, ¿no? Porque lo que manda el Señor es que seamos luz, que seamos aquello para lo que Él nos llamó, de lo que nos rescató, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y a qué se refiere? Sí, a las buenas obras. Y que de esa manera se glorifique a nuestro Señor, ¿sí? O sea, hay una relación entre decir que solamente hay un Dios, que es Yahvé, nuestro Señor, Jehová, como es el Señor, y nuestra vida práctica, ¿sí? El hacer buenas obras, el brillar con luz, reflejando pues obviamente al Sol de soles, al Señor de señores, a la luz verdadera, a Jesucristo. Sí, se va a manifestar es en eso. El hecho de que nosotros sigamos a Dios va a hacer que nuestra praxis sea de buenas obras, de reflejar su luz prácticamente, que sería al contrario, ¿no? Si adoramos un ídolo, pues nuestras prácticas van a ser tinieblas. Yo lo primero que pensé cuando las otras naciones van a mirar a Israel por la ley que tiene, es lo mismo, pues.
que el Señor nos capacita y nos entrega cómo caminar, y por lo mismo vamos a glorificar al Señor y también enseñar. Sí, que también lo estoy viendo de esta misma manera. Porque, por ejemplo, anteriormente, todo este tipo de pensamientos que tenemos tanto tiempo enseñado, bueno, yo lo hago mucho más de mi perspectiva, mucho tiempo enseñado, por lo que estamos mencionando anteriormente, por ejemplo, la parte esta de los diezmos, acá en mi contexto geográfico, por ejemplo, se utiliza de tan mala manera en las iglesias pentecostales más que todo, porque son las que más hay acá, y no lo ves reflejado realmente a las personas que lo necesitan. ¿Y de qué vale entonces cuando tú ves todo este tipo de obras? Terminan exponiéndose en los medios, terminan exponiéndose ahora en las redes y terminan burlándose, refiriéndose, o sea, los mismos paganos refiriéndose a que eso es lo que dice Dios, es a lo que dice la Biblia, y entra este tipo de todavía más división entre lo que dice la Biblia y con lo que están diciendo los cristianos, ¿no? Aquí estamos mencionando en la primera pregunta que si entramos en guerra, claramente entramos en guerra, pero no es una guerra de que son de nuestra fuerza, sino que ya la Biblia muy explícitamente dice que ya está ganada, pues. Y eso, no tener miedo a esta parte de por ejemplo, que, no sé, te distancia, puede ser, pues si sabes que eso ya está hecho, ¿no? Ya está hecho, gracias a Dios. Sí, igual comparto con cada uno de ustedes. Y sí, el fin, ¿no? Es poder llevar a los demás en la verdad, tanto a nuestros hermanos como a incrédulos, que nuestras obras de alguna manera no nos lleve hacia nosotros, sino hacia Dios, ¿no? Como dice, para que glorifiquen a Dios, igual recordando el texto que recordaban de, bueno, verá qué sabiduría tiene, ¿no? Este pueblo, qué leyes tan justas y qué Dios tan cercano a ellos. Entonces, nuestras obras, ¿no? Tanto ya sea con creyentes o con incrédulos, debe marcar ese primer mandamiento, ¿no? Que apunta a Dios, apunta a este Dios tan cercano, que no hay otra fuente más que este Dios, que el crédito de nuestras obras sea siempre hacia Dios, y que nos avergoncemos también como cristianos cuando hacemos obras malas o estemos, porque solamente estamos dando mal testimonio y mal testimonio ante Dios y hasta la gente, ¿no? Entonces es una responsabilidad grande, que es una tarea inmensa, y de eso se relaciona, ¿no? En apuntar al único Dios verdadero. Bueno, nuestro hermano Yusef nos habla que al obedecer y poner por obra el primer mandamiento, vamos a vivir una vida que manifestará de forma material la santidad, justicia, bondad, paz, amor y misericordia, haciendo que nuestras vidas brillen en un mundo que es gobernado por las tinieblas. Nuestra vida así glorificará a Dios en medio de los impíos, los cuales reconocerán que Dios es justo, santo, bueno, lleno de benignidad y amor y misericordia. La pregunta después, ¿de qué manera en tu vida diaria puedes manifestar con tus acciones tu adhesión al primer mandamiento? Personalmente, creo que el tema de juzgar todo, como todo pasarlo por un filtro, es como lo que yo he podido ver, identificar si es que se están levantando otros dioses, si es que, y la implicación que tiene eso. Que por mi lado es eso, que es estar despierta y estar atenta. El tema de la cosmovisión que dices, de poder filtrar cada acto, y también lo que dice el hermano José con respecto a los recordatorios. Yo creo que sí, o sea, es muy evidente cuando tú incluso toda tu cosmovisión es permeada de la escritura, las respuestas que das frente a temas de cualquier índole, ¿no? O sea, cualquier tema, tú lo permeas con la escritura, lo pasas por medio de la ley del Señor y muestras de esa manera pues que tienes un solo Dios y le sirves solamente a Él. De que todo tú lo ves bajo ese estándar, o sea, tú lo mides con ese estándar, ese es nuestro estándar, la escritura, la palabra, entonces todo lo sopesamos con ese estándar y con base en eso nuestras respuestas, nuestras acciones, todo se ve permeado de eso. Entonces, no sé, temas prácticos para mí serían como las respuestas a problemas comunes en la vida diaria. Que agregar, siempre debemos estar como examinando, ¿no? El contenido que vemos, las noticias,
programas o incluso delitos grandes que se comentan por todos lados. Poder tener como una óptica o una opinión cristiana, una opinión de la ley en cuanto a esos temas. A los hermanos que a veces comparto aquí, siempre les digo, ¿no? Cuando vean las noticias, tienen que sí o sí ver y examinarlo con la escritura, porque incluso aún en las noticias sus posturas son posturas humanistas. Entonces, siempre debemos honrar a nuestro Dios, al único Dios verdadero, a examinar las otras ideas y qué Dios está detrás de esas ideas para que la podamos rechazar y no adherirla hacia nosotros por solamente escuchar o por ser influenciado, como más general en vez de personal. ¿Por qué Dios dictó este mandamiento en primer lugar en el Decálogo? Y cuando leí esta pregunta pensé en el pecado original, con Eva y con Adán. De una vez ya cambiando la palabra y esta autonomía. Y por ende, lo veo así, ¿no? El primer mandamiento: no tendrás otros dioses, comprendiendo la naturaleza del hombre y su estado, ¿no? De ahí parte todo. ¿A quién servir? ¿A quién adoras? ¿Cuál es tu ídolo? Y de ahí parte todo, ¿no? Parte de cómo te comportas con tus hermanos, cómo te comportas con tu prójimo, no sé, el que esté casado con tu esposa, el que tenga hijos, con los hijos. De ahí parte todo. Entonces, este primer mandamiento nos recuerda eso y nos pone a practicar siempre, ¿no? ¿Esto realmente está sirviendo al único Dios y verdadero? Yo vi esta pregunta pensando en que cuando habla de dioses, finalmente, o sea, el punto es la adoración. Y nosotros ahora entendemos que la obediencia es nuestra adoración. Por lo tanto, lo estoy leyendo porque me cuesta explicar. Se presupone todo un sistema entregado del Creador a las criaturas. Y finalmente vemos que el Señor aparta a su pueblo, les da un nombre y ejerce su autoridad sobre su pueblo. Entonces, por eso creo que tiene que ver el orden en que se da este primer mandamiento. Y finalmente, es como lo que quiero decir es que ejerce su autoridad sobre su pueblo. Amén. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti, involucra y da como la firma, ¿no? O sea, yo no voy a robar o no voy a hacer un delito por causa de los valores de la sociedad, o voy a adulterar o no voy a adulterar por causa de mi tradición familiar, o no voy a robar porque le temo a los carabineros, o el primer mandamiento da como el cimiento. ¿Por qué no vas a robar? ¿Por qué no vas a adulterar? Porque yo soy la única fuente y te demando a ti a no hacer esas cosas. No, porque hoy en día mucha gente puede cumplir perfectamente, superficialmente, digamos, los 10 mandamientos, pero nunca se adhieran a Dios o nunca glorifican a Dios. Incluso el Estado puede manifestarse contra el robo y la gente no va a robar por temor al Estado o por esa fuente. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la base de los siguientes mandamientos, porque lo que Dios me prohíbe es por causa de Él, y porque Él lo revela y porque Él lo dice. No por mi cultura, no por mi familia, no por la sociedad, o porque nací en la India tengo estas creencias, o porque nací en Sudamérica tengo otras creencias. No, el Dios absoluto, ¿no? El Dios absoluto me demanda esto y esa es la firma o la base por qué yo voy a actuar de esa manera, y por eso este primer mandamiento es fundamental para entender los demás, porque muchos piden prestado de la moral cristiana, otras cosmovisiones piden prestado, ¿no?, para sobrevivir, pero sacan a Dios. Y eso es lo que no debe hacer hoy en día la iglesia, ¿no?, sino cimentar en el primer mandamiento. Estoy de acuerdo con todos. Y bueno, si hay como una relación entre el tener otros dioses con lo que esos dioses o bueno, esos ídolos pueden demandar de uno. Creo que ahí él daba el ejemplo de que Moloch va a demandar que desde la infancia, o sea, incluso desde antes de nacer hasta que morimos, incluso post-mortem, todavía le tenemos que rendir y pagar impuestos y lo que sea, ¿sí? Porque pues él da como ese precepto. Si nosotros reconocemos que Dios es el único Dios, es porque Él nos creó y el alfarero puede hacer con el barro lo que a Él se le plazca, ¿sí? Lo que Él quiera.
Entonces, si hay un ídolo reemplazando al Dios verdadero, ese ídolo va a ejercer su ley sobre nosotros y nosotros le vamos a dar el que pueda hacer con nosotros lo que quiera, ¿sí? Entonces, al reconocer que Dios es nuestro creador y que Él, por cuanto nos creó y tiene todo el poder, es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, Él puede mandar de nosotros lo que quiera. Él puede decir incluso si alguien toma la sangre de alguien, su sangre sea sobre sí mismo, ¿sí? Porque pues a Él le pertenece la vida, Él fue el que la dio, Él es quien determina cómo debemos actuar con ciertos animales para comérnoslos incluso. O sea, todos los preceptos del Señor son por cuanto Él creó todo, Él es quien legisla. Entonces, creo yo que también va. Es fundamental, ¿no? Tener esta base y eso lo recalcan mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Con Pablo, con todas estas cartas que envían a las iglesias acerca de cuál es el evangelio, ha sido la escritura y nunca ha sido cambiada. Y el que quiera cambiar esto, anatema. El que quiera poner otro cimiento, otra estructura, se va a desplomar todo. Entonces llama siempre a que observemos, ¿no?, lo que ya está escrito, que no es un Dios que va a cambiar o que ha cambiado, no, para nada. Y todo eso también se refleja, ¿no?, en todo lo que ha creado. Pero bueno, pensando aquí un poco sobre lo que estamos compartiendo, tienen estos tipos de ejemplos. Pero claro que es que la pregunta es difícil, ¿no? O sea, yo me cuestiono, ¿por qué el Señor dictó ese primero? Bueno, obvio, pues es el Señor y tiene que ser el precepto, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios y soy el único Señor y solamente a mí me adorarás. No sé, es muy interesante la pregunta. Cuando leí esa pregunta, yo me devolví a la sección de la palabra en divisa. Y bueno, Risduni dice que hablando del Shema y del primer mandamiento, habla de que afirma la naturaleza exclusiva del único Dios verdadero y prohíbe la lealtad de Israel a los demás dioses. Entonces, tenemos la identificación y el tema de la lealtad. El hermano Yusef también acá en su respuesta habla de que, como nosotros ya decíamos, el mandamiento es una base de nuestro orden religioso, jurídico, social, familiar y de nuestras vidas individuales. Es la razón de ser de los demás mandamientos. Dice que la justicia, la verdad y el amor son virtudes personales de Dios y por lo tanto nosotros los hombres estamos llamados a amoldarnos a lo que Dios dice que es justicia, ley, verdad, amor, etc. Por eso es que la ley comienza con esta ley básica, no siendo superior a las otras, sino el principio de otras. Mi hermano escribió todo. Sí. Ahí está. Nos exhorta que escribir. Claro. Sí. ¿Cómo sobrevive el cristiano en un orden estatista que pretende anular y desautorizar a Dios sin pecar por ello? Todos afirmando algo y yo digo, por ejemplo, que no. ¿Por qué, José? ¿Por qué no? Y no queda simplemente en decir porque no quiero. Creo que son esos momentos que tú puedes reafirmar, ¿no? La escritura es reafirmar qué implica eso. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo que vemos desde antes de la caída, vemos trabajo ya, ¿no? Adán con el huerto. Entonces, es más, también vemos hasta, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En cualquier trabajo, bueno, casi en todo siempre hay un papel que te dice, ¿no?, que te están contratando por algo y debes hacerlo si no tienes consecuencias. O te despiden, o te pueden hasta multar, o algo así por el estilo, ¿no? Y, bueno, todo eso, viéndolo de los particulares, tú lo llevas a lo general. ¿Qué implica entonces para ti, por ejemplo, no llegar temprano o no cumplir con tus actividades? Creo que siempre lo que nos ayuda siempre es recordar la escritura y qué significa que estén ahí. Por ejemplo, me recuerdo que siempre, bueno, me ha pasado mucho de que por qué siempre ponían las genealogías en la escritura o por qué mencionan tantos nombres. Bueno, para reafirmar todo la historia de que Dios ha creado, ¿no? Toda la historia de redención en todo este momento y nos da, o sea, desde qué punto hasta qué punto final el hombre nunca ha podido pararse justamente
Y siempre ha caído, ¿no? Siempre ha caído, a no ser que Dios esté interviniendo en ese proceso. Porque creo que ya hasta el día de hoy, en las mismas iglesias, dentro de las mismas iglesias, se habla de la escritura, pero no dentro de lo que Dios ha querido decir, sino lo que quiere decir el hombre. Y, por ejemplo, examinando lo que habíamos conversado, ¿no? De los diezmos y todas estas cosas, por ejemplo, lo que menciona también el hermano Sáez, de que o lo explican y lo explican mal, y lo que había para aportar, ¿no? Lo explican mal y lo llevan a cabo mal. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? Así que creo que siempre recordar lo que dice la escritura según por qué lo ha dicho Dios, ¿no? Porque creo que solo con cambiar una palabra ya estamos diciendo, vamos a servir a otra cosa que no es Dios. Porque Dios solo tiene una palabra, no tiene varios significados, no tiene diferente tipo de significados, pues. Eso es lo que me quiero dar a entender. No recuerdo de quién es el de Cristianos en la Casa de César. ¿Es de David Chilton? No estoy seguro. Boyedal, Marinov. Ok, también de Marinov. Se me vino a la mente automáticamente. El caso es que, bueno, en la escritura hay varios ejemplos. Aunque Pablo incluso apelaba a su ciudadanía romana, él siempre fue llevando a Cristo como Señor, ¿no? Él decía y declaraba que Cristo era el Rey. Igual Pedro puso el precepto que nos ayuda demasiado, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, del Antiguo Testamento, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ver, por ejemplo, a un tipo Daniel, un tipo José como ejemplos, porque independientemente de que ellos hayan sido varones del Señor, no podemos negar que ellos trabajaron uno para Babilonia y el otro para Egipto, para el faraón. Obviamente ellos también como que marcan esa distinción, que siempre prefirieron adorar al Señor independientemente de las consecuencias que eso trajera. Ahora, ¿cómo lo medimos en la vida diaria y qué tantas implicaciones tiene? Bueno, no sé cómo serán sus países, pero por lo menos aquí no es una persecución tan viva, ¿sí? No, es Occidente, al fin y al cabo ellos presumen de la tolerancia que tienen y esas cosas. Entonces, pues yo creo que no es tan complejo en nuestro contexto, pero sí es necesario hacerlo. Es necesario como poner ese precepto en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestras opiniones, en nuestro hablar con las personas, en lo que publicamos, en lo que no publicamos. A mí me recordó mucho también el texto de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, no recuerdo si en el segundo o la primera carta, pero cuando habla sobre por qué los cristianos van ante los tribunales, ¿no? de los romanos. En su propio, sí. Entonces, sabemos que son leyes paganas, sabemos que tienen otra cosmovisión, resuelven diferente. Aparte de dar mal testimonio entre cristianos, Pablo dice, le marca su identidad, dice, ustedes son jueces, ustedes tienen la revelación, Jesucristo nuestro Señor, y debería estar aptos para que ustedes puedan resolver y no depender de lo que ofrece el Imperio Romano. Entonces, una manera de sobrevivir, si en sus escuelas, en sus universidades, si en su legislación deshonran a Dios y cómo vamos a sobrevivir, pues lo que dice Pablo, busquen entre ustedes, pues levantemos instituciones paralelas, aunque va a recibir, digamos, un peso el Estado va a querer detenerla, pero debemos hacerla, ¿no? Y me recuerda también el caso que cuenta Boyidar en la época del otomano, de un tan Saladino el emperador, antes de llegar al poder, dice que mató un montón de musulmanes. Llegó al poder y a los cristianos y a judíos no los tocó para nada, porque sabía que su imperio, a través del comercio entre los cristianos y los judíos, podía preservar su imperio. Mató cualquier musulmán, pero no tocó ni a judío ni cristiano. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que ellos, al aplicar su cosmovisión en su imperio, iba a poder sobrevivir. Y eso es lo que explicaba Boyidar cuando le tememos a los musulmanes, ¿no? Daba ese ejemplo, ¿no? De la historia, cómo el cristianismo, al aplicar a veces aún los imperios quieren, en el caso de Saladino, no los quiso tocar porque vio que hacen civilización. Tú, Valeria, tu respuesta. ¿No? Estoy haciendo la loca. Ya, ibas a leer.
Ibas a leer. A la otra pregunta, entonces no respondí exactamente. No vale. Pero voy a hacer la voz de Yusef, así que dice, el principio ante esta condición o estado, nunca mejor dicho, vivir ante el estado Baal, es el de obedecer a Dios antes que los hombres. Para cumplir con este principio debemos mantener toda la ley para no pecar. Nosotros no somos Dios y por tanto no estamos llamados a hacer la guerra en nuestros términos. No somos Dios y por tanto no estamos llamados a decidir cómo es que se deben hacer las cosas. Somos siervos de Dios y por tanto estamos llamados a pelear la guerra en los términos de Dios sin tomar iniciativas carnales para darle una mano a Dios. Somos siervos de Dios y por tanto estamos llamados a las cosas como Dios las llama y ordenarlas como Dios desea que estén ordenadas. Ejemplo, ya ahí empiezan los ejemplos. Vamos a ver. Pero me llama mucha atención lo que dice acá el hermano Yusef, que habla de que sí tenemos que pelear, pero no en nuestros términos, sino que en los términos del Señor. Y sin tomar las iniciativas carnales, como nosotros vemos hoy en día, las guerras, que nos vamos a las manos. Entonces, en realidad, ahí vemos cómo es que nuestra naturaleza toma las cosas por sus propias manos. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿no? En la actividad cristiana. ¿Siguiente? Sí. De ejemplos de sus antepasados en las escrituras. No, creo que la del pluralismo y la del bipartidismo. Bueno, yo creo que... No, si es esta la de ejemplo, creo que tú lo dijiste ya en la anterior. Diste unos ejemplos, ¿verdad? Estabas pensando en el ejemplo. Sí, Nicolás dio ejemplo. Bueno, ya la digo. Yo pensé ahorita, cuando estábamos hablando, había pensado primeramente en lo de José, pero también pensé en la de Jonás, porque imagínense, él en esa historia, él no quería, o sea, teniendo en su visión, ¿no?, del mundo, ¿no?, pensando de que solamente estos mandamientos solamente para el pueblo de Israel, y pregonar esto a un pueblo pagano, no le parecía, pues, y huyendo de eso, ¿no?, de ese mandamiento, de lo que le había hecho Dios a Jonás, ¿no?, que vaya a predicar allá para que se arrepintieran y todo esto, ¿no? Puedo agregar también la de Pablo, ¿no?, ayudando a la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia, digamos, la más sufrida, ¿no?, por el contexto de estando en Jerusalén, y Pablo cumpliendo la labor como que Judas desechó, ¿no?, ayudándose lo uno a lo otro, ¿no?, recorriendo las iglesias y también buscando como esa caridad de ayudar a los hermanos sufridos que están en Jerusalén. Y ahí podemos ver las cartas como Pablo pedía, ¿no?, estas donaciones o ¿cómo se le puede decir? Ofrendas o incluso diezmos, para poder llevar a los hermanos que están en peor condición, ¿no?, que están sufriendo más en el contexto de ese día la iglesia en Jerusalén. Y cómo le hace la labor, representa bien la labor que Judas nunca hizo, ¿no? El Judas era el que sacaba del dinero, pero él, podemos ver el corazón de Pablo y los hermanos de la iglesia ayudando a esta iglesia en Jerusalén y ayudándola a sobrevivir, pues, por medio de la persecución de los judaizantes o fariseos. La ayuda mutua que el cristiano debe tener. Yo me acordé de los apóstoles viviendo la persecución. Bueno, el hermano Yusef nos menciona a Moisés, Elías, David y nuestro Señor mismo encarnado y los apóstoles, entre otros. Dice el otro, el primer mandamiento llama al pluralismo o al bipartidismo o al multiculturalismo. Quiero ver si hicieron la tarea. Vas, hermano, ¿sabes? Es ¿Aquí? una pregunta para ti. ¿Aquí? Tiene tu nombre, ¿eh?
Responde. ¿Se responde con sí o con no? No. 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 Claro. Habría que explicar qué entendemos por pluralismo. Por bipartidismo y por multiculturalismo. Bipartidismo de dos y muchas culturas en una nación es que, a ver, al pluralismo en el sentido de diversas creencias y que tengan sus propias instituciones, el primer mandamiento obviamente la desecha. En ese sentido de pluralismo, En ese sentido. Bipartidismo, creo que es gobierno de dos. Sí. Tampoco, ¿no? Pues Dios es uno, y las instituciones, tanto la iglesia o el gobierno o la familia o individuos no son, digamos, cabezas, sino son súbditos. Entonces, bipartidismo no creo, así como Dios y el Papa o cosas parecidas. Multiculturalismo. A ver, sí o no, depende. Por ejemplo, en la nación de Israel se permitía a extranjeros, se permitía personas que podían convivir, incluso trabajar y recrearse o vivir junto con Israel, teniendo, digamos, otra cultura, pero siempre y cuando no violaran el sentido de llevar a culto a sus creencias, ¿no? Es como un multiculturalismo, digamos, limitado a la ley de Dios, o sea, se limita. Ahí me acordé de Eso podría Salomón. más o menos diferenciar, pero no en que todas las culturas y sus propias creencias puedan convivir. Salomón, al construirle el templo a Moloch, permitió por un tema cultural, entonces, claro. Sí, yo creería que, aunque obvio, nosotros no vamos como a imponer o a desligar una cultura entera, por decirlo de alguna manera, aunque yo sí pienso que está muy relacionada la cultura de un pueblo Sí, con la adoración. O sea, yo no la puedo desligar, no sé qué manera hacerlo, porque pues la cultura de Israel se formó con base a su ley, a su Dios, a su Señor. Entonces, yo considero que a lo que refiere la pregunta, no creo que se pueda aplicar el multiculturalismo. Sí, obvio, el ejemplo que el hermano Sáez tiene toda la razón, porque pasaba en Israel, pero incluso a Abraham se le demandó que a sus siervos fuesen circuncidados, que eso hacía parte de su tradición, de su cultura, porque era un mandato del Señor que los había adoptado como pueblo suyo. Entonces yo pienso que más se les invitaba como a que abandonen en cierta medida cosas de su cultura que reflejaban la adoración a su ídolo y que abracen la ley del Señor y eso se refleje en su forma de actuar, en su cultura, en su sociedad. Entonces sí, no como eliminar totalmente, sino hay cosas. Sí, o sea, cosas fundamentales. Por ejemplo, no el vestir de un pueblo a otro no prohibimos, no. Son cosas, digamos, como más superficiales. El vestir o la vida... No, puede entrar muchos detalles ahí, ¿no? Sí. La propia música. Exacto. Eso son cosas que nosotros no vamos a destruir, sino más bien las usamos. Exacto. Para incluso expandir el evangelio. Sí, por esa parte no lo fui entendiendo, ¿no? Porque al final, o sea, si uno lo pone el multiculturalismo en que así expandido, no en general, al final siempre va a haber este tipo de conflictos. Si los dos hay muchas culturas y están expandiéndose, va a haber ese conflicto, ¿no? Entonces, sí, ahí a esa medida no, claramente que no. Creo que acá, por ejemplo, leyendo un poco sobre este autor, Schaeffer, que a él le gustaba bastante sobre el arte, sobre la poesía, y él decía que cómo podíamos observar el pensamiento del hombre, la filosofía del hombre, qué es lo que quería el hombre en base a esto. Sería un tema interesante de hablarlo porque sí. Yo concibo que la música, bueno, incluso en los salmos o incluso con David, ¿no? Yo no considero que, por ejemplo, el arpa sea nacional de Israel, ¿sí? O sea, que sea algo que sea de israelitas. O sea, históricamente no es de ellos. Y David la usaba. Ahora, hay otros ejemplos como ciertos salmos que eran adaptados de los hebreos para adorar al Señor. Y eran realmente cánticos a Baal. O sea, ellos lo hacían como en forma de demostrar que el Señor era el verdadero Dios y que sus ídolos eran falsos. Ellos tomaban eso y lo que hacían era, pues, exaltar al Señor, sin dejarse permear de su cultura y más bien mostrando que el Señor era superior en todo sentido. Creo que es el caso del Salmo 16 o el 18, no estoy seguro. Pero creo que es un tema que podemos hablar bastante.
Bueno, el hermano Youssef, en su respuesta, dice que el primer mandamiento nos convoca a trabajar por un orden social y jurídico en donde los hombres no son parte de su definición, sino de su gobierno. Dios nos entrega la ley y la definición de la vida. No hay espacio para deliberaciones sobre qué llamaremos ley y qué no. De modo que el mandamiento llama a un pluralismo de ancianos gobernantes, magistrado civil, un gobierno de familia a través de los padres, magistrado familiar, y llama al autogobierno, el magistrado indivisible. En ese contexto pluralismo, sí, estoy de acuerdo. Claro. Claro, en los ancianos gobernantes, magistrados. Ándale, sí, en ese contexto sí, descentralizado. La última pregunta dice, ¿cómo debe responder un cristiano ortodoxo a los ataques que denuncian su adhesión al primer mandamiento por considerarlo intolerante o radical? Apologética. Apologética evidencial. Tal cual. Tengo que hacer un apartado de bloopers, porque yo sé que esto lo vas a cortar, Valeria, pero estuvo bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con mi hermano, ¿sabes? La apologética. O sea, primero tener el precepto de primera de Pedro 3, ¿no? Sí, mansedumbre, primero haber santificado al Señor en nuestros corazones y responder pues a quien demande razón de nuestra fe. Ahora, si nos consideran hostiles, tratar de hacerles ver que ellos son hostiles a nuestra posición y que ninguno de los dos está tratando de ser neutral, que ambos estamos tratando de defender lo que creemos y que pues nosotros defendemos la verdad y que ellos están en la mentira y defienden un ídolo. Entonces yo creo que eso, predicarles el evangelio, apologética. A mí me causa un poco de gracia esta parte porque en el sentido de que dice por considerarlo intolerante o radical, pero es que por ejemplo a las personas que no conocen de Dios, no conocen de su palabra, ya lo mínimo que no va acorde a lo que ellos siempre han creído, lo que siempre han predicado, por ejemplo, dentro de las escuelas, dentro de las universidades, dentro de todas las instituciones, ya lo dicen radical. O sea, a veces vemos, por ejemplo, de que personas que te dicen y que me dicen, Alzola, eres fanático, por ejemplo, cuando no estoy haciendo absolutamente nada fanático, pero si yo les digo a ellos que son fanáticos, por ejemplo, a Messi, a Lionel Messi, para ellos es algo, claro, llámame fanático, soy el mejor de esto, ¿no? Entonces vemos la contradicción en esa parte, pues que y aún en lo mínimo que estamos realizando, que ven o pueden ver otras personas, y uno lo considera mínimo viendo a la perspectiva de la misma Biblia, de lo que es lo que te demanda, que es autoridad total, pues no es algo pequeño. O sea, si es algo pequeño piensas que ya con eso ya basta, pero realmente no es así. Comprendemos eso examinando la escritura, examinando todas sus implicaciones, ¿no? De solamente, por ejemplo, desde el huerto, de todas estas cosas, que ya cayó la humanidad. Entonces, no es para que lo tengan en cuenta. Sí que creo que también tener en cuenta de que estamos, si nos comienzan a señalar o a decir que, oye, esto es muy radical, esto es muy intolerante, tener en cuenta que puede que estemos haciendo las cosas bien. Sí, aunque sería bueno como ayudarles a tener una definición correcta de nuestra postura, ¿no? Porque sí, muchas veces ellos piensan que radicalismo es sinónimo de inmolarnos o cosas por el estilo, de tomar las armas y querer apedrear a una persona, yo no sé. Sí, o sea, en la mente de ellos, las presuposiciones que tienen, hay que tratar de erradicarlas, porque nuestra visión no es lo que ellos presuponen de nosotros. O sea, sí, nosotros somos certeros al momento de hablar de nuestro Señor y nosotros estamos muy claros de quién es Dios y cuál es la ley que debemos aplicar. Pero nosotros no estamos buscando imponerla de la manera que ellos piensan que lo queremos hacer, como incluso pasa en la iglesia, que actualmente pues hacen esos hombres de paja, ¿no? Que siempre buscan ridiculizar nuestra postura de esa manera, diciendo que somos radicales al punto de igualarnos con Al Qaeda o qué sé yo, cualquier cosa que se les venga a ellos en mente.
hay mucha ignorancia y por lo mismo también tenemos la gran comisión, que también nos lleva a enseñar. Sí, es cuestión de una verdadera apologética, ¿no? Que presupone a Dios, que lleva a Dios a presente y no usar los argumentos que de alguna manera que usa la apologética contraria, ¿no? Y el punto es llevarlo que sin este Dios verdadero no puede justificar la ética, no puede justificar la moralidad ni la razón. Entonces es mostrarle a ellos, ¿no? Que nos tacha intolerante o radical, que en su propia cosmovisión que rechaza a este Dios único no tienen bases para llamarnos intolerante a nosotros ni radical. Entonces es mostrarle eso, ¿no? Su cosmovisión que en su piso está vacío y mostrarle que no tienen de alguna manera autoridad para llamar a otra creencia intolerante dentro de sus cosmovisiones, porque ya rechazaron la justificación ya de la moral, de la ética, por rechazar a Dios. Sí. La respuesta del hermano Yusef al final nos está ayudando como conclusiones. Y bueno, lo que él responde acá habla de que estos ataques que vemos cuando no somos llamados intolerantes, radical, proviene de partidarios de la religión humanista y ellos nos llaman a claudicar nuestra religión verdadera y a comulgar con ella. No caeremos en su trampa y seguiremos siendo fieles a la fuente de nuestra vida, de la ley y la libertad. Sí. Obviamente, mantenernos. Amén. Sí. Ya el próximo sería, la otra semana, primero Dios, las leyes de la membresía del pacto. Sí. Son otras 10 páginas. Chao, hermano. Bendiciones, que descansen. Que estén bien. Buenas Cuídense. Bien. Bueno, estamos hablando.